Banal TV. Para empezar, Villa del Carbón es un pueblo con raíces profundas, muy profundas, que empezaron hace 12,000 años aproximadamente, cuando los primeros seres humanos llegaron al continente americano. Villa del Carbón ya tenía presencia de estos seres. Aquí se han encontrado restos de fauna pleistocénica, de mamuts, de camélidos, de lobos prehistóricos, etcétera. Muchos de esos animales que eran cazados por el hombre. También Villa del Carbón cuenta con infinidad de cuevas con pinturas rupestres de diferentes periodos, de diferentes épocas y que fueron utilizadas por los seres humanos. Estos animales eran cazados por ellos y hemos encontrado puntas de proyectil de estas épocas, entonces por eso sabemos de la presencia del humano en épocas tan remotas. También en municipios vecinos que comparten historia con Villa del Carbón y nosotros con ellos, por ejemplo en Tultepec se encontraron recientemente trampas de mamuts que cazaban los seres humanos, y lo cual es un hallazgo extraordinario porque lo que se pensaba de su extinción de estos animales, que una de sus causas fue, aparte del cambio climático, fue por la caza del hombre. Ahí tenemos la única evidencia en el mundo de una caza sistemática de animales de fauna pleistocénica y se encontró en el municipio vecino de Tultepec. Al igual que muchos de los vecinos que hoy nos acompañan, también tenemos restos de esta fauna. También aquí en Villa del Carbón, donde nos encontramos ahorita actualmente, había una aldea teotihuacana. Prácticamente desde San Jerónimo hasta el fraccionamiento había caseríos dispersos de estas aldeas teotihuacanas, más o menos del 200 al 600 después de Cristo, y que utilizaban esto como campos de cultivo. Si tenían estructuras o eso, pues ya no queda evidencia porque la población actual pues estaría sobre estos restos, entonces no tenemos mucha evidencia de ello, pero sabemos de su existencia porque hemos encontrado en algunos rescates arqueológicos, como en Avenida Juárez número 30, algunas cajas o cistas de ofrendas precisamente a Dios Tlaloc, el dios de la lluvia, o Muyé, como se conoce en otomí, el patrón de la lluvia. Y especialmente quiero dedicar este aniversario a una investigación que se está llevando a cabo actualmente en la comunidad de Las Moras, en Villa del Carbón, donde tenemos un asentamiento del epiclásico que es posterior a la caída teotihuacana, más o menos del 650 al 900 después de Cristo, y que está arrojando muchísimos resultados muy benéficos, no nada más para Villas del Carbón, sino para todos los municipios vecinos y para la historia regional pues de esta zona. Y quisiera agradecer especialmente todo el apoyo que hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde inclusive terminando la campaña electoral al presidente Gustavo Mancilla Rendón y a todo su cabildo, que colaboraron desde el principio. Nos organizamos, porque este tipo de trabajos no son fáciles, no es de decir, ay, voy a ir a excavar y ya. Se necesita un permiso del Consejo de Arqueología aprobado por un proyecto, lo cual no es nada fácil. En las circunstancias actuales también, que se han reducido todos los presupuestos para investigación, para ciencia, para tecnología, es un periodo muy difícil, y por eso quisiera agradecer este apoyo que se brinda para este proyecto de parte de todos ustedes, del Ayuntamiento de Villa del Carbón, de las comunidades de los pueblos indígenas de aquí también, y en especialmente a la comunidad de Las Moras. Creo que es un proyecto muy benéfico en muchos aspectos. Por ejemplo, el aspecto social está contribuyendo. Las personas que están excavando en este momento son personas de la comunidad, son hombres, son mujeres de origen indígena, muchos de ellos hablantes de otomí, y lo cual es un orgullo porque estamos llevando beneficios directamente a la comunidad, creando 15 empleos directamente ahorita en estas investigaciones, más otros investigadores que han sumado. Ahorita tenemos más de 20 personas trabajando en este proyecto de rescate, bueno, de investigación arqueológica de Las Moras. Hemos encontrado muchísimas cosas, hemos encontrado las casas donde vivía esta gente, hemos estudiado sus estructuras, hemos encontrado más de 20 restos humanos. Ayer encontramos los primeros restos infantiles aquí en esta población, lo cual es extraordinario, un menor de 3 años con ofrendas cerámicas. Muchos de estos entierros tienen ofrendas y es interesante porque son platos, son vasijas, son objetos de hueso, etcétera, preservados. Si uno los ve ahorita parece que los hicieron ayer y tienen 1200, 1400 años de antigüedad algunas de estas piezas. Es increíble todo lo que se ha hecho con esto. También en este proyecto tenemos algo inusitado para Villa del Carbón. En este momento están haciendo estudios con georradar, entonces vamos a dar con estas tecnologías nuevas de drones, georradar, GPS, imágenes en video en alta definición,
de una investigación extraordinaria para Villa del Carbón, que la verdad para mí es un sueño y un orgullo, porque desde niño yo visitaba esta comunidad y no pensé que se fuera a realizar, y para mucha gente de la comunidad también ha sido un verdadero sueño llevar a cabo este proyecto, porque posteriormente se va a hacer un museo regional de la cultura otomí, de todas sus expresiones, una de ellas la arqueología en este lugar. Entonces es un orgullo de verdad. Y cuando tengan tiempo los invitamos a que la conozcan, estas investigaciones que no son muy comunes. Ya han ido escuelas de diferentes partes del municipio a visitar este proyecto, diferentes personas que han llegado, que se han enterado por redes sociales de todo lo que se está llevando a cabo en este lugar. Pasando de este proyecto que está actualmente, también Villa del Carbón tiene una importante presencia azteca. Entre Chapa de Mota y Villa del Carbón, entre Jilotepec, tenemos unos importantísimos vestigios arqueológicos que compartimos. Este era el riñón de los otomís, la parte más importante y fundamental de los otomís se encontraba entre Jilotepec, Chapa de Mota, Villa del Carbón, San Bartolo, Morelos. También teníamos la parte con mayores recursos forestales, de piedras, de agua. Éramos riquísimos. Si nos comparamos un poquito con el estado de Hidalgo, que es más desértico y tiene más carencias, aquí teníamos mejores terrenos agrícolas, ellos vivían de todo eso. E inclusive hemos encontrado en códices pueblos de Villa del Carbón como Zacapexco, que está representado en un códice, y eso también es extraordinario porque ya tenemos más datos de Villa del Carbón. Antes nada más se hablaba de los españoles que llegaron en 1700 y fundaron el pueblo. Ahora tenemos 12,000 años más de historia que agregaron 11,700 años a esta historia, lo cual es maravilloso y extraordinario, encontrar todas estas piezas perdidas que vamos recolectando poco a poco de la historia de Villa del Carbón. Como les digo, tenemos muchísimos asentamientos también aztecas. Y la primera merced de tierras de Villa del Carbón es expedida al pueblo de San Luis de las Peras el 3 de agosto de 1556 por el virrey Luis de Velasco. También ya teníamos haciendas como la de San José de Taximay y Santa Catarina, vestigios tan antiguos que todavía los vemos al interior de la presa Taximay. Todavía están vivos estos vestigios que se llegan a morir. También en Pueblo Nuevo todavía tenemos una iglesia del siglo XVI muy antigua que es la única que todavía funciona y está en pie, que sabemos con datos fehacientes que sigue, y asentamientos por Villa del Carbón de todos tipos y todas las épocas tenemos. La segunda merced de tierras es expedida a San Jerónimo Zacapexco el 3 de mayo de 1559 por el mismo virrey, y la tercera merced de tierras es expedida a la Congregación de la Peña de Francia el 9 de diciembre de 1713 por el virrey don Francisco Alancastre, Noroña y Silva. Posteriormente, el 17 de enero de 1714, dejamos de pertenecer a Chapa de Mota, al que originalmente pertenecíamos como San Bartolo, Morelos, y nos convertimos en un municipio independiente con también de lo religioso, nos separamos de esta población. El poblado participa activamente en la guerra de independencia. En Villa del Carbón, como Montebajo, fue una de las zonas que desde el principio de la guerra de independencia se sumó a estas batallas. Se libraron batallas en muchas partes de Villa del Carbón. Hubo personajes muy importantes que participaron en estas contiendas, como Rafael Vega, que es un personaje poco conocido, pero que participó en estas guerras de independencia, muy conocido, un campesino llamado Cañas, etcétera. El padre José María Correa, que también participó, que era de Villa del Carbón y que empezó en Nopala. Entonces son periodos muy interesantes y participamos hasta el último momento. También hay un forajido, un bandolero, pero también un héroe de la independencia, que era Pedro Rojas, que participó hasta finales de la independencia y dejó multitud de leyendas, muchas de las cuales conocemos, como la Cueva del Negro, los tesoros ocultos en las cuevas de la Bufa, de allá de Villa del Carbón, entre Nicolás Romero y Villa del Carbón. Hay una historia compartida porque ahora sí que las fronteras son actuales. La historia es compartida entre todos estos municipios hermanos y todo el país que tenemos, por eso es importante conocerla y conocer la historia de estos lugares, porque así conocemos también nuestra historia particular. Hoy celebramos el 159 aniversario de Villa del Carbón. ¿Cómo era en 1861 Villa del Carbón? Pues bueno, Villa del Carbón eran casas de un piso, casi todas las del centro, como la que vemos de este lado, con tejas y portales de adobe en su mayoría. La casa de cultura era el Palacio Municipal, que era de piedra, de 2 pisos,
una estructura colonial muy bonita que fue destruida en la Revolución Mexicana y que sirvió como cuartel, como lugar donde hubo muchas batallas, inclusive el general Santana invadió Villa del Carbón en 1834, pero en 1861 lo que dominaba Villa del Carbón es que nosotros nos pusimos a favor del imperio de Maximiliano y nos peleábamos constantemente con Nicolás Romero, que era un liberal, un general muy importante, bueno, era un coronel muy importante de esta población y que vino varias veces a quemarla y que lo logró, y una vez vino con órdenes determinantes de acabar con el poblado y que ya no quedara piedra sobre piedra, y salieron varios vecinos de Villa del Carbón, mujeres, niños, con la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, y pues esto conmovió al general y pues nos perdonó la vida ahora sí, y pues gracias a eso estamos en Villa del Carbón. Pero también había una historia un poco oscura en Villa del Carbón en esos años, que no era tan oscura para Villa del Carbón, era algo general, que era que se dedicaba mucha gente al bandidaje y a la falsificación de monedas, y Villa del Carbón es uno de los lugares únicos en México donde tenemos una evidencia clara arqueológica de falsificadores de monedas y de bandidos. Por eso tantas leyendas de tesoros en Villa del Carbón tan interesantes y compartidas seguramente en los municipios vecinos de toda esta historia. Pero aquí tenemos las monedas, los lugares, los documentos de todo, la tradición oral de toda esta riquísima historia que le dio la vuelta al mundo. Y en ese tiempo había un refrán popular de Villa del Carbón que decía: en la Villa del Carbón, en cada casa un ladrón, en cada esquina un bribón y hasta el cura de pilón. Nada más para que veamos cómo estaba la situación en ese momento. Pero es una parte súper interesante y súper estudiada de la historia de Villa del Carbón. También Villa del Carbón participó en la Revolución Mexicana, con también muchísimos eventos bélicos, pues la destrucción del Palacio Municipal y varios incendios que hubo en la población. También hubo un ejército que se formó de Villa del Carbón y que tuvo varios enfrentamientos, varias batallas. Llegaron aquí los zapatistas, los huertistas, etcétera, y todos causaban un estrago terrible en la población porque se robaban a las hijas, el ganado, la comida, el dinero, y dejaban unas condiciones terribles a la población. Posteriormente de esto viene la guerra de los cristeros en Villa del Carbón, que fue más o menos de 1926 a 1929, y tenemos muchas evidencias de ello. El gobierno en ese momento prohibió el culto religioso a los padres, a los párrocos, a las iglesias, inclusive hubo pérdidas de santos, construcciones religiosas, fusilamientos de padres, y hubo uno de Villa del Carbón que fue un personaje protagónico, que fue el obispo de León, Emeterio Valverde y Telles, que inclusive tuvo que huir a Roma y quedar ahí refugiado durante un tiempo porque era perseguido por el gobierno. En algunas casas de Villa del Carbón se han encontrado cuartos ocultos donde ocultaron a padres, en algunos lugares funcionaron como iglesias y se llevaron ceremonias religiosas. En ese momento, si alguien lo encontraban en este tipo de cosas, pues era fusilado inmediatamente. Y así podríamos pasarnos horas y horas hablando de la historia de Villa del Carbón, pero pues es un breve resumen. Hamadi en Otomí, muchas gracias. Panal TV.